proyecto que nace como la posibilidad de una comisión de obra por parte del artista Mateo López en los espacios del Banco de la República, pero que a raíz de la pandemia hemos adaptado y fue un trabajo muy bonito de colaboración que estamos enmarcando en un proyecto de la sugerencia cultural denominado Rituales de Retorno. Eh, para, digamos, los espacios culturales del Banco de la República ha sido sumamente difícil eh, vivir la ausencia de estos espacios, o vivir, existe esa posibilidad de vivir la ausencia, eh, em, poder tener unos espacios que están al servicio del público, que son espacios creados para la conexión, para ese vivir juntos, para ese disfrutar de lo público, se han visto inmensamente afectados por una nueva realidad de estas nuevas reglas de bioseguridad y cuestiones relacionadas con la pandemia. En ese sentido, los proyectos han tenido que menguar y nosotros también de una manera sumamente, digamos, nostálgica, queremos hacer un acercamiento a nuestros públicos para decirles que los estamos esperando, que muchos de nuestros espacios ya están abiertos y que queremos garantizarles que la vivencia en el espacio cultural va a garantizar no solamente una plenitud de espíritu, sino también una seguridad desde la perspectiva de salud pública. Desde la perspectiva, digamos, de la creación, quisimos hacer este proyecto con Mateo para precisamente hacer una invitación a todas estas personas que están asustadas o digamos que hay toda esta connotación de lo prohibido, a volver a salir, a tomar riesgos y desde la propuesta que ya vamos digamos, a hablar hoy con el artista y con Julien Petit, curador de la Unidad de Artes y otras colecciones que también nos acompaña, un poquito presentarles inicialmente con esta conversación y posteriormente con algunas de las piezas que serán, así, serán entregas que serán durante un ciclo de tiempo de esta obra maravillosa denominada Cuerpos Desobedientes y que hace parte finalmente de un proyecto que sí se va a concretar en físico y en presencial en salas, con el cual hemos estado trabajando durante todo este año con Mateo, denominado Sí, pero no. Pero de todas formas, quisiera pues ya empezar el conversatorio primero agradeciéndole a Mateo y a todos sus colaboradores, trabajó con un equipo maravilloso de personas. Aquí el proceso creativo, digamos, desde la perspectiva expositiva se invirtió. Un proyecto que iba a tener una serie de intervenciones en el espacio con cuerpos, con coreografías. Se hizo precisamente aprovechando esta connotación para crear una poética del espacio fantasma, del espacio suspendido, en el tiempo suspendido. Y en ese sentido, quiero empezar preguntándole a Mateo cómo fue sentir y trabajar desde estos espacios del Banco de la República. Las piezas se hicieron en los patios de los museos, en los espacios de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Mateo es una persona muy cercana a la institución también. Dentro de la colección hay obra de él y precisamente es una obra que relaciona espacio arquitectónico y dibujo. Entonces, ¿cómo fue, Mateo, volver a los espacios del Banco de la República vacíos? ¿Cómo fue esa sensación? Que de todas formas creo que fue muy emotiva porque fue muy emocionante poder traer vida de nuevo a unos espacios que están como congelados por motivo de la pandemia. Gracias María y gracias al Banco de la República por esta invitación y un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Pues les cuento, sí, del gran proyecto que se llama Sí pero no, que es la exposición que estamos pues, hablando, planeando realizar, ojalá el próximo año, y este fragmento que se tituló Cuerpos Desobedientes, que fue una intervención en los espacios de las instalaciones del Banco de la República, como toda el área digamos, el centro cultural y los espacios. Eh, yo creo que todo comienza o tiene un principio y es la exposición de nuevos nombres que sucedió hace varios años y que por invitación los artistas recibimos una invitación de pensar un proyecto de intervención o algo que sucediera en la Casa Republicana donde se iba a realizar la exposición. En ese momento yo pues planeaba hacer una intervención, una ocupación específica para el lugar
comencé a trabajar con el patio de la Casa Republicana y al pasar el tiempo iban surgiendo más ideas, yo iba investigando más sobre la historia de la casa, el contexto del museo, la relación con la biblioteca, los patios coloniales de la Candelaria, etcétera. Y empezaron a suceder, a aparecer muchos pequeños proyectos, posibles intervenciones. Y al final, lo que se mostró, lo que decidí mostrar fue una serie de 20 dibujos, 20 propuestas de intervención para la Casa Republicana. Y finalmente, pues esta pieza quedó como parte de la colección. Y cuando comenzamos a trabajar en este proyecto de la exposición del próximo año, pues la exposición, lo que hemos hablado es que sucederá en la Casa Republicana, en los tres, en lo que ustedes llaman el AL, las tres salas de exposición, y como que se engancha otra vez y se conecta con esa primera experiencia de esa posible intervención a la Casa Republicana. Y digamos que por motivos de pandemia, los cronogramas, pues a todos nos ha pasado como que los proyectos y los trabajos como que se han revuelto y se han desorganizado, pero pues hay que encontrarles otra de la forma de ponerlos a andar. Eh, Estaba planeado durante la exposición realizar una serie de activaciones, intervenciones, performance, más bien activaciones de la exposición o esa instalación que planeamos montar. Y lo que hablamos con ustedes los curadores fue pues darle la vuelta, comenzar a trabajar por las intervenciones, por los performances, sin las piezas, que yo me imaginaba como que el trabajo iba a ser con las esculturas, con los objetos que se estarían mostrando, pero en este caso fue como soltar los objetos y imaginarse algo más leve, más portátil, más fácil, pues que es, digamos, el cuerpo y el movimiento del cuerpo y la relación del cuerpo con el espacio. Y eso hicimos. Me contacté con tres bailarines súper talentosos y les propuse la opción de realizar una intervención, ir a visitar los espacios del banco, la biblioteca y fuimos hace un par de meses a visitar las instalaciones y fue realmente como pues muy emocionante poder entrar en un lugar que está totalmente cerrado, que estuvo cerrado durante varios meses. Fue emocionante, pero también como muy chocante, no chocante, pero conmovedor. Recorrer la biblioteca, pasar por la hemeroteca totalmente apagada, desocupada, pasar por los pasillos de la biblioteca Luis Ángel Arango, deambular por las salas de exposición vacías. Y pues también es como un privilegio poder estar en un espacio, digamos que no sea la exposición totalmente vacía y uno con tiempo para ver las cosas. Luego volvimos ya con un plan de intervención, escogimos algunos espacios para realizar las activaciones y en un periodo de 3 días consecutivos entramos y salimos con los tres bailarines y esto se documentó y luego vino un proceso de edición y como de corrección de los videos y pues ya está el producto final, ya están los videos terminados, resultaron 10 videos y pues ahora es como el segundo paso de esa intervención, de ese pequeño proyecto es pues mostrarlos al público y comenzar a hacerle la difusión. Mateo, yo quisiera, después de esa presentación, un poco de cómo ocurrieron esos cuerpos desobedientes este año. A mí me parecería interesante que expliques un poco cómo esa relación o esta obra, o mejor dicho, qué son realmente esos cuerpos desobedientes dentro de esta obra. Me explico. Pues tu trabajo pues, siempre ha reflexionado alrededor de las condiciones de expansión del dibujo, ah,
esa expresión, pues cómo salir de la hoja, cómo sacar de lo el taller, etcétera. Pero esa expansión hacia que pasa de lo gráfico a lo coreográfico, pues no es, si bien se puede entender, no es a primera mirada lo más evidente. Hay una larga tradición, igual que une las artes gráficas y la coreografía, pues ahí podríamos tener en mente como todas las partiduras de Rudolf Laban, o sea, la cinematografía de Laban, o por ejemplo, las partiduras que habíamos evocado en otro momento de Raoul Ogefeuille. Pero tú haces otra cosa porque no estás como reproduciendo coreografía gráficamente, sino es otra relación que instauras así. Si bien pues movimiento y movilidad también han sido presentes en distintas líneas de tu trabajo, pues yo quisiera que nos explicaras un poco cómo esa articulación entre dos prácticas artísticas supuestamente aisladas. Pues sí es verdad que esa idea de viaje, movimientos, desplazamientos sí ha sido parte de mi trabajo y pues se han hecho de este tipo de proyectos como de ir a regiones, ir a lugares, documentar como estos desplazamientos, pero también hay digo yo, como un viaje interno en el estudio, como en el espacio de trabajo constante. Hay como unas coreografías privadas que suceden diariamente de cómo se mueve uno dentro del espacio, la relación que tiene con las herramientas de trabajo, con los objetos, con las piezas que están en proceso. Pero yo no tengo, digamos, alma de performer, como de poner, de llevar el cuerpo al espacio de exhibición. Lo mío es más bien como hablar a través de los objetos y a través de dibujos. Y con el tiempo, digamos que el proceso y la relación que yo he tenido con el dibujo es, pues inicialmente intentar hacer el dibujo algo tridimensional, llevarlo como del plano bidimensional a lo tridimensional. Eh, y pues hace algunos años estaba haciendo como estos objetos, pequeños dibujos que eran como súper detallados, que simulaban objetos que estaban dentro del espacio, dentro del taller, que estaban sobre la mesa, las cajas de tinta, las tijeras, bueno, como describir como todo ese espacio de trabajo. Y luego fue un intento de intentar hacer algo con esos objetos, con esos dibujos, porque ya se estaban volviendo como repetitivos y yo ya me estaba agotando y estaba como saturado, pues haciendo porque el mundo se puede replicar y se vuelve infinito. Eh, y comencé a hacer un ejercicio de animaciones con dibujos y el dibujo ahí empezó como a tener un movimiento, como una sinergia. Y fue como una serie de trabajos en que hacía animaciones, animación de textos, todos eran procesos como de dibujo que luego se volvían imagen en movimiento. Y de igual manera las animaciones suceden sobre mesas, como, como espacios también de trabajo. Y lo que te das cuenta o me di cuenta con el tiempo es que las manos siempre están ahí involucradas, el cuerpo está involucrado en ese proceso de la animación y es algo también como muy biomecánico, ¿no? Y luego el siguiente paso en ese proceso del dibujo fue vincular, traer el cuerpo a que apareciera en escena y fuera parte de esa animación o esos videos que hacía con los objetos. Y comencé a invitar a bailarines, coreógrafos que sí tienen formación profesional con el cuerpo, que me parece, y de pronto me caen aquí y me dan palo, pero el performance o la relación del cuerpo desde las artes escénicas, desde la danza, es totalmente diferente al performance desde las artes. Yo creo que en las artes el cuerpo es visto más como un objeto y en la danza pues sigue existiendo como esta idea de movimiento, biomecánica, estructura, composición, y se articula con un montón de otras, digamos, disciplinas, escenografía, arquitectura, danza, etcétera, como que tiene más expansión y
a mí me interesa un poco más como esa dirección de las cosas. Eh, yo pues no tengo el coraje de bailar, pero sí me interesa establecer relaciones con bailarines y conversaciones también para darle como otro input al trabajo, como traer un poco la lectura de la lectura de los objetos de las esculturas desde alguien que tiene formación coreográfica. Y luego pues eso también complementa, genera nuevas piezas, y pues el trabajo como que va adquiriendo otra dirección. Y así ha sido, como que la experiencia es, normalmente que trabajo con el bailarín como en el diseño, en pensar la instalación, o también ellos, sin saber mucha información, ellos llegan y activan y empiezan a desbaratar las exposiciones y las instalaciones, que es algo fascinante. Y también, me obliga a mí como artista, como esa pequeña obsesión que tengo yo en la precisión y en el control, de las cosas, como en cómo se construyen los dibujos. Traer el cuerpo es también, de alguna manera, traer como el caos, el descontrol, y al final lo que uno no prevé como artista es cómo el espectador, el visitante, la persona que está mirando, que está expectando, lo que sucede internamente, ¿no? Lo que sucede mentalmente es como puede llevar la idea que tú propones como en otra dirección, y al final pues el cuerpo siempre está presente. Somos cuerpo, en relación con objetos, y a veces, siento yo, es como lo que he venido pensando en los últimos años, es que la relación que tengo yo, que tenemos con el arte, es como mental, muy mental, es como, y ha llegado a niveles conceptuales ya un poco herméticos, absurdos, y al final eso es lindo también como pensar en el cuerpo, ¿no? Como que todas las artes y las humanidades al final están rondando, pues dando vueltas alrededor del cuerpo, de la existencia, y es importante eso, ¿no? Como traer nuevamente al espacio exposición, y, pues al final invitar al espectador a que piense en su cuerpo y, reflexione de la relación que tenemos como seres con, con el entorno, con los objetos, con la naturaleza, etcétera, etcétera. Es que ha sido maravilloso, Mateo, precisamente cómo este proyecto tuyo ha fluido en relación con el interés precisamente que tenemos como institución de volver a invitar esos cuerpos, ¿no? Como volver a crear esa presencia. O sea, creo que este proyecto, precisamente, trata de promover un vivir juntos, un volvamos al espacio, no solo con el cuerpo del bailarín que vamos a ver a través de la pantalla, sino con la posibilidad de acordarnos que la experiencia del arte no está solamente en las pantallas, que es como durante la pandemia nos tuvimos que vincular al arte, sino que esa posibilidad está. De hecho, la cuestión del ritual de retorno, que la queremos extender como un proyecto a través del país, está en que ojalá a través de coreografías, a través del cuerpo, del arte entendido desde el cuerpo, se puedan hacer diferentes aproximaciones a los espacios. Y en ese sentido, pues quería hacerte dos preguntas. Una, que nos contaras de esos cuerpos desobedientes, quiénes son, pues porque creo que es importante hablar de ese componente maravilloso de quién hizo parte de tu equipo creativo, esa cuestión del trabajo en colaboración que además fluyó de una manera maravillosa. Y por otro lado, también de pronto vincularlo con algo que seguramente la gente querrá escuchar y es, tú también trabajaste de manera, no quiero decir colectiva porque no fue para la creación de una obra, pero a nivel de mentoría con William Kentridge. Y yo creo que todo eso hace que tú, el artista, un poco artista, arquitecto que está en su estudio, salga e interactúe con otro tipo de realidades. De hecho, lo escenográfico, Kentridge ha hecho escenografías de teatro y pues estoy segura que eso pues marcó tu devenir. O sea, sí hubo un punto y eso es muy bonito, ver cómo yo lo veo como una colaboración más que una mentoría. No creo que sea una cosa jerárquica, creo que es una cosa de aprendizajes, pero me parecería bonito que de pronto con esta pregunta nos cuentes de este proceso en relación con los cuerpos desobedientes, que además
También me gusta la cuestión de lo normativo, cuando estábamos viendo tu título sí pero no y toda la cuestión que se está dando con la pandemia, creo que es muy bonito lo que mencionabas del caos y de esta posibilidad de crear entre varios y de estar abiertos a lo errático porque ha sido muy incierto y las normas que nos han establecido nos tienen tensos porque no sabemos si sí pero no podemos hacer las cosas. Entonces, bueno, con ese comentario también cierro mi pregunta. Ok, pues los cuerpos desobedientes en este caso de las intervenciones son Lobadis Pérez, él es de Cartagena, un gran bailarín, Melissa Álvarez y Ana María Contreras, eh, que los conocí pues a través de amigos y planeamos todo así como por, igual, como por reuniones virtuales y pues fue raro y después encontrarse en el espacio y ver los cuerpos y empezar a moverse fue como fascinante. Y el nombre de cuerpos desobedientes, que creo que lo preguntaste, Julien también lo ha preguntado y creo que no lo respondí antes. No, digamos que el título de cuerpos desobedientes surgió realizando los, las activaciones en el espacio. Eh, y surgió quizás en el auditorio de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en que una de las acciones que hicimos con Melissa, una de las bailarinas, era que ella se movía sobre las sillas del auditorio, ¿no? Como de una manera bastante anárquica y en contra de las normativas de cómo se comporta uno en ciertos espacios, ¿no? Y eso empezó a sugerir como más, como escarbar más en ese sentido, de cómo se comporta uno en los espacios de exposición, en los auditorios, cuando está sentado viendo, no sé, música clásica, un concierto, ópera, ¿cómo te comportas? ¿Cómo está el cuerpo? Estático, pero tu mente está como desaforada, como yendo a todos los rincones de las posibilidades. Entonces, eso es un poco los cuerpos desobedientes, digamos, dentro de la institucionalidad. Pero también está esa idea del cuerpo desobediente en estos momentos de, pues, control y caos en paralelo, ¿no? Y, pues, esa idea de control y caos también, no sé, así hablando un poco, trayendo a colación el tema pandemia, es como que nos dimos cuenta que no, todo no está bajo control, que hay cosas tan sencillas como que la vida misma no puede ser controlada y una cosa como un virus puede desbaratar todo en un par de meses, ¿no? Entonces es como esa idea de control y caos y cómo pensábamos que la medicina tenía todo pues controlado y no. Pues va por ahí un poco esa idea de los cuerpos desobedientes y esta idea de un poco de pérdida de control. Y si es un hecho que para responder la pregunta de la relación con William Kentridge y la mentoría, eh, eso sucedió ya hace un par de años, que pues me encontré con William y comenzamos a hablar del trabajo. Yo nunca he tenido como una relación tan intensa con un artista, como de ir a visitarlo a Johannesburgo y viajar con él en las exposiciones y en los proyectos que él estaba realizando. Y la verdad que sí fue sorprendente ver como esa expansión de la obra de él, como que no es solamente dibujos y animaciones, sino es también óperas, performance, grabados, esculturas, libros, Él sí se atreve a tapices. salir. Él sí se atreve a salir. Él, sí, y lo que, lo que, lo que trajo o lo que me ofreció es pensar mi práctica un poco más expandida, no solamente estar sentado en una mesa dibujando horas y horas, rompiéndome la espalda, sino pensar de esos dibujos cómo pueden empezar a moverse, cómo pueden empezar a relacionarse
cómo pueden activarse y pensar la práctica artística como más expandida, teniendo roces con danza, con música, con literatura, con arquitectura, no, como interdisciplinario. Eso es algo que a mí pues me llama mucho la atención. Y lo otro es que me mostró un poco de caos, que me mostró un poco de desorden en mi trabajo, que pues ya lo he dicho, es como muy preciso y muy metódico. Eh, y así comencé a hacer pequeños ejercicios. Digamos que la respuesta a esa relación y a ese encuentro con William no fue inmediato, me tomó varios años, varios años. Eh, Soltar y empezar a explorar como ese orden del caos y hacer también algo del caos. Por ejemplo, que eh, ayer les contaba de unos collages que hago con materiales reciclados, que son un poco piezas paralelas que suceden mientras estoy haciendo las que voy a mostrar. Y es simplemente acumulación de materiales que se vuelven acumulación de ideas, acumulación de gestos, de notas. Y de vez en cuando me siento y hago estos trabajos que son pues piezas totalmente aleatorias que no tienen mayor cabeza, sino quizás sola pura emoción. Y luego esos collages se utilizaron para hacer los trajes que se imprimieron y se hicieron los trajes con los que los bailarines hacen estas intervenciones. Y hay otra capa de collage que es la experiencia que ellos traen como bailarines, como su, su propio archivo, su propia investigación, cómo se ensambla con la de los otros bailarines, como entre ellos, y luego la música, cómo se ensambla otra capa de improvisación y de, digamos, de caos en eso. Entonces es como quizás darle un poco orden al caos y jugar con eso y sin pensarlo mucho. O sea, hay como una idea general, pero no es tan metódica como tenemos que hacer esto, tal, luego se ensambla, sino como están las cosas ahí, hagamos algo con eso y surge. Bueno, sobre el caos, la transdisciplinariedad, o sea, todo lo que nos acabas de comentar, que pudo surgir de manera lenta a raíz de la mentoría de William Kentridge. En cuerpos desobedientes, pues es evidente que ya no dibujas o que no hay un acto de representación, digamos, más de presentación. Hay como, bueno, justamente pues ahí tal vez se reconecta con otros elementos que había en tu trabajo entre justamente representación y presentación, tal vez en los espejismos gráficos, pues, que son tal vez las obras que el imaginario colectivo más recuerda. Um, pero al final, pues a ti no te gusta finalmente hablar en ese trabajo que hiciste en Cuerpos Desobedientes como de dirección, hablas más de directrices, de acompañamiento, finalmente de colaboración. Si conecto todo lo que acabo de decir, pareciera que en Cuerpos Desobedientes estás más en la presentación, es decir, en la construcción de situación o más precisamente en la construcción de una situación que necesariamente te va a escapar. Eso es bastante tal vez contradictorio con, pues supuestamente, con otros aspectos de tu trabajo tan controlados como regidos con tanta obsesión, digamos. Pues quisiera tal vez que nos explique esa supuesta o esa aparente contradicción que no es una. Yo creo que Y perdón, te interrumpo y tal vez explicar también cómo se organizaron, cómo se realizaron esos cuerpos desobedientes. cómo se realizaron términos como de producción, No, tiempos. perdón, ese es el término, el verbo que está mal. ¿Cómo trabajaste esas directrices? O sea, esa colaboración más bien.
Sí, pues yo no quise y no quiero tampoco asumir como una dirección y como una cosa muy rígida, muy sistemática, sino que sea al final como una conversación con amigos o con un colaborador, como intercambio de cosas, intercambio de experiencias y luego pues esa como que es eso volverlo algo. Eh, que y me hace pensar también como que hay unos límites en que pues que llega mi trabajo, ¿no? Como que mi plan de como artista en fabricación de objetos, eh, como transformar la materia, llega un momento en que, lo decía anteriormente, hay como una experiencia eh, del espectador, ¿no? Que es totalmente personal y está fuera de mis capacidades, como de mi control. Igual sucede en esas colaboraciones, como que tú propones la idea, luego la persona que está al otro lado hace algo de eso, pero yo no quiero o no quieres como cruzar esos límites, como decir vamos a hacer esto es el orden de las cosas, eso es lo bonito de la colaboración. Y eso también tiene como un antecedente histórico, como referencias como, no sé, la escuela Bauhaus, las vanguardias rusas, la escuela, ¿cómo se pronuncia? Butemas, que sucedió en paralelo con la Bauhaus. Y al final eran escuelas de diferentes disciplinas alrededor de lo, digamos, de lo artesanal, del trabajo con las manos, y se hablaba siempre como de cruzar y ensamblar las cosas, ¿no? Como que el teatro de la Bauhaus se pensaba como como el teatro total, que involucraba arquitectura, danza, música, escenografía, artes visuales, y pues por alguna razón con el tiempo las escuelas de arte se volvieron demasiado específicas, demasiado disciplinarias, no interdisciplinarias, sino que tú, pues como artista te haces una profundización y ya, no tienes ningún roce con pues con otra eh, técnica o disciplina. Y eso es, pues, aburrido a la larga, ¿no? Como que porque tú quieres como cruzar y expandir y atravesar como otras ideas. Y yo creo que viene de ahí, como esa idea la idea de la interdisciplinariedad y como poco las leyes de la interdisciplinariedad, que es pues el respeto y el trabajo comunitario. De cierta manera uno podría decir, porque también relacionándolo con tu práctica como arquitecto, que lograste hacer como, o sea, es como una cosa metafísica también, ¿no? Porque poco a poco tú vas transformando ese dibujo que tradicionalmente es entendido sobre un papel y se va plasmando sobre espacios vacíos, no sé, me parece muy poético también que finalmente un cuerpo, o sea, uno podría tomar una cierta metáfora en donde sueltas el lápiz, que viene siendo el cuerpo, y son dibujos en el espacio y en la arquitectura. No sé si eso suena, te resuena o es como un atrevimiento mío. No, es bien, está bien, lo metafísico es posible. Y no, y al final como lo que yo pienso es, bueno, estamos en un mundo de objetos, estamos constantemente pensando en significar los objetos, en hacer conexiones entre los objetos, eh, crear historias de los objetos, pero estamos hablando mucho sobre los objetos y al final el cuerpo, ¿dónde está el cuerpo? Y el plan un poco eh, pues con este gran plan, ¿no? Como este trabajo en proceso es quizás pensar más el cuerpo, pensar más nuestra humanidad, pero esto no es invento mío, esto es como algo que viene sucediendo, creo yo, en los últimos años, como una noción eh, sobre, sí, como más presencia del cuerpo, que se expande a hablar de género, que se expande a hablar de raza,
como en contextos y en situaciones un poco más políticas, pero fíjate que sí hay como un volver a, no sé, tratar de comer bien, ¿no? Porque de cierta manera, pues, perdimos poco como la noción de, pues, como otra vez, del cuerpo. Quiero con esta noción del cuerpo dejar también como una invitación eh, a que cada persona que nos esté viendo asuma sus propios rituales en relación con el cuerpo y con visitar nuestros espacios a través del país. Creo que un poco este trabajo colaborativo que se extiende a la institución permite también de una manera muy amable invitar a todos a que reflexionen sobre su cuerpo, sobre las acciones que pueden ejercer sobre el mismo en términos de disfrute y de gozo, porque lo que quiere el Banco de la República a través de sus espacios culturales es siempre, digamos que, estar presente como un servicio público básico. La cultura yo la considero como algo esencial y digamos que a lo largo del 2021 vamos a estar haciendo una serie de actividades, vamos a estar además haciendo rituales, precisamente lanzamientos de los rituales de Mateo y de otros con una cierta periodicidad, entonces esperamos que estén muy atentos y también a la apertura de la exposición de Mateo que se realizará en el marco de una muestra muy importante que tendremos en la Casa Republicana de la colección permanente del Banco, denominada Ires y Venires. Entonces parece que los nombres estuvieran todos como muy relacionados con la pandemia. Ires y Venires, sí, pero no. Pero sí, las cosas han confluido y estamos muy contentos, Mateo, de que nos hayas podido acompañar y hayamos podido además incentivar un proceso de acción creativa y que ojalá nuestros públicos lo disfruten. Aquí vamos a dejarlos estamos como en la premier de este año con unas de las piezas de rituales de retorno de Mateo López, pues, de cuerpos desobedientes dentro de los rituales de retorno. Y en medio de todo, para tratar de no dejar a la pandemia como pues es lo peor que ha pasado y efectivamente ha sido muy fuerte, pero si no hubiera sido por ella, de pronto tú no hubieras quedado eh, encerrado en Bogotá, pues no tanto encerrado, pero tú no vives en este país, entonces ha sido un gran privilegio poder colaborar contigo aquí en Colombia y poderte tener en los espacios. Gracias, Julián, por todos tus aportes también y los dejamos entonces a todos con los cuerpos desobedientes y les pedimos que sigan conectados con este proyecto tan bonito de Mateo López y sus colaboradores. Gracias. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias, Mateo. Bueno.